Muchas gracias, buenos días, Susan, Feli. Gracias por la invitación. Yo me imagino que todo, cuando yo hice mi examen psicológico para admisión en la Universidad de Panamá, a mí me salieron 3 carreras. Primero me salió periodismo, de una. La segunda fue leyes. Y la tercera fue psicología. Me salieron esas 3. Todo abogado o todo estudiante que entra a estudiar leyes, me imagino que quiere convertirse en un gran abogado. Luego que estás ya en el meollo, quiero trabajar en el Ministerio Público, en el órgano judicial, llegar a ser magistrado de repente, ¿no? Juez, en ese crecimiento profesional que hay en la carrera. Y, ¿por qué no?, procurador de la nación. Todo esto se lo digo porque el señor Caraballo, ya después de estar por tanto tiempo, ahora sí ya designado hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Para terminar ese periodo de 10 años que no terminó el anterior procurador. ¿Debe funcionar de esa manera, siendo usted abogado? O sea, porque de una manera u otra existen presiones, Chuzo, si no me muevo así, de repente no me nombran, y ya después del 31 regresará a ser fiscal otra vez, o quién sabe si la próxima administración lo toma en cuenta para el puesto. O sea, ¿cómo usted visualiza este tema siendo un hombre de derecho? Porque pareciera que deja un mal sabor, ¿no? La manera y la forma, ¿por qué tanto tiempo después? Bueno, pareciera una subordinación de una institución del Estado muy importante de investigación que no debería una figura como el procurador esperar que el órgano ejecutivo designe firmemente a este funcionario. Entonces, parece como una jugada política del Ejecutivo, quizás para comprometer algunas situaciones de índole de algunas investigaciones, pero esa seguridad que le deben de proporcionar al procurador debe de darse inmediatamente que se designa. ¿Por qué no nombrarlo inmediatamente de manera permanente? Entonces eso es algo que deja entrever que hay una subordinación de una institución del Estado que según la Constitución usted tiene que hacer el nombramiento como corresponde. Vamos a decírselo en un término más sencillo a la población que nos escucha y nos ve. Cuando usted dice una subordinación, dígamelo a los panameños. Una subordinación supone que el cargo de él depende de un plumazo del nombramiento del presidente de la República y del Consejo de Gabinete. Para tratar quizás de tener beneficios en algunos aspectos, y te estoy de una manera u otra presionando psicológicamente para que actúes a favor mío, porque depende de eso tu nombramiento. No con esto estoy diciendo que lo haya hecho, pero esa es la misma impresión que se lleva a todo el mundo cuando ve que no nombran al procurador, y efectivamente da esa impresión de que efectivamente, hey, no te voy a nombrar, todavía no te voy a ratificar, pero ten cuidado por aquí. Entonces eso no puede ser. El procurador anterior sale en medio del escándalo de los albergues en marzo del año 2021, entra Caraballo como interino, pasaron 34 meses como interino. Usted estuvo mucho tiempo en el Ministerio Público. En la historia, ¿hay algún otro procurador que estuvo también durante mucho tiempo de forma interina? Muy poco. Hasta donde yo recuerdo, Jorge Ramón Valdés ocupó el cargo de procurador encargado, pero ya estaba venciendo el término de Arroyo Cruz. Y ya los otros fueron nombrados como corresponde, los siguientes procuradores, pero fue muy poco ese escenario. Este ha sido, creo que, el más prolongado, el que más se ha extendido. ¿Una falta de respeto hacia el profesional del derecho? Sí, me falta una falta de consideración a la investidura de un cargo constitucional. Entonces, pareciera que el órgano ejecutivo trata de subordinar la Constitución a sus intereses personales y particulares, cuando es la Constitución la que obliga y vincula al Ejecutivo a hacer el nombramiento. Pero esto no es de ahora, señor Olmos. Estas prácticas las hemos visto en las últimas administraciones. De hecho, recordemos el tema Varela Leaks. O sea, recordemos muchos episodios de nuestra historia política en donde siempre ese secreto a voces de que existe una manipulación de una manera u otra del Ejecutivo en los órganos del Estado, incluyendo obviamente el Ministerio Público también. Entonces, ¿de qué manera estamos justos en una campaña preelectoral que ya la veda se levanta el viernes? 5 de mayo salimos a votar más de 3 millones de panameños para escoger al nuevo presidente, y que probablemente
allí es la oportunidad para demostrar que quiero hacer un gobierno distinto, sin tener presiones ni en el órgano legislativo, ni en el órgano judicial, y por supuesto tampoco en el Ministerio Público. No voy a interferir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Evitar que un procurador, sea Caraballo o el que sea, esté en esa posición tan complicada de si sí o si no. ¿Cómo lo podemos corregir? Creo que allí es donde debemos centrarnos para que no volvamos a tener más casos como este. El futuro presidente o presidenta de Panamá debe garantizar que el futuro procurador o procuradora sea una persona independiente, que lo dejen trabajar, porque tiene mucho que investigar, muchas cosas que hacer, muchas cosas que mejorar y reformar y actualizar. Entonces, el primer requisito, Susan, es que el presidente o presidenta de la República le garantice a esa figura independencia para que pueda trabajar sin ningún tipo de presión, sin ninguna llamada. ¿Qué significa independencia? Lo interrumpo, porque puede ser que sea una persona que no ha estado inscrito en ningún partido político, pero de una manera u otra tiene nexo en alguna ocasión de algo. Esto debiera ir a un concurso real. O sea, ¿cómo podemos reforzar esa auténtica independencia de un procurador? Honestidad, imparcialidad, no vincularse a ningún tipo de partido político que haya demostrado ejecutorías, trayectorias, logros e investigaciones. Carrera judicial, que haya demostrado valentía y desafío, porque aquí hay muchos desafíos, no solamente atacar una esfera del crimen, sino atacar otras esferas del crimen que son mucho más graves, que yo creo, me parece que no se ha atacado. Y ese tema también es importante que el nuevo procurador o procuradora lo vea. Trayectoria, independencia, transparencia, honestidad, y que ningún órgano del Estado intervenga en sus investigaciones, porque hay que investigar no solamente el pasado, sino el presente y lo que viene en adelante. Ya que usted habla de trayectoria y carrera, el señor Caraballo tiene trayectoria y tiene carrera judicial en vista de que por muchos años ejerció el cargo de fiscal de drogas. Ahora bien, él finaliza su periodo el 31 de diciembre de este año. Al finalizar, el próximo mandatario de la República deberá designar un nuevo procurador. Pero la figura de Caraballo viene del mismo Ministerio Público. ¿Él dejaría el cargo para ocupar el cargo anterior de fiscal de drogas o debe renunciar a la estructura del Ministerio Público? No, él regresaría dependiendo del nuevo jefe, porque me imagino que el nuevo jefe o jefa va a evaluar las ejecuciones y los trabajos y los resultados de todas las investigaciones que están pendientes. Pues yo les pregunto a ustedes están contentos por un área en algunas investigaciones, pero hay otras que yo veo que hay mucho clamor. Por ejemplo, el combate a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, al blanqueo de capital, hay otros, el peculado. Extinción de dominio que está en asamblea. La ley el proyecto de extinción de dominio todavía no tiene vida. Entonces, eso es algo que debió haber impulsado. Yo pregunto, ¿cómo se puede investigar 100%. El enriquecimiento ilícito? ¿De quién dependemos? De la Contraloría. Entonces, una iniciativa muy buena que hubiera tenido el procurador, que tiene chance de hacerlo, perdona, Susan, que tiene chance de hacerlo, es reformar la ley de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no se ha hecho? Mi querido señor Olmos, volvemos al punto principal. ¿Usted cree que el señor Caraballo iba a hacer eso sabiendo que estaba su nombramiento en la línea delgada? Pregúntame a mí si yo no lo hubiera hecho. Yo lo hago también. Pregúntame si yo no lo hubiera hecho. También lo hubiera hecho. Yo hubiera presentado la propuesta. Por eso es importante que estos aspectos los cuidemos, porque tenemos a esa figura presionada, que básicamente solamente va a ejecutar lo que esté en el camino, pero las iniciativas en torno a acabar precisamente con corrupción y todo lo demás, se quedan aguantadas porque estaba ahí en vilo su nombramiento. Y ese es un gran reto. Yo no he escuchado hasta ahora a ningún candidato. Mire usted que me escuche y me ve, hay muchas cosas que hay que preguntarles a esos señores y señoras, porque está a su lado, que quieren ser presidente. ¿Cómo usted va a manejar la escogencia del nuevo procurador? Porque este año se vence el periodo de Caraballo. El otro año, al gobierno ya sea de Ricardo Lombana, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Rómulo Rux, Zulay Rodríguez, Melitona Rocha, Maribel Gordón, y me falta uno. Martín Torrijos. Y no, ya lo dije, Gaby Carrizo. Y Gabriel Carrizo. Deberán tener la responsabilidad de escoger al nuevo procurador. ¿Cómo lo vamos a escoger? Para que precisamente no pase todo este tema tan complicado que hemos tenido. Hay varias maneras, ternas, recomendaciones del sector privado, del sector profesional, el Colegio Nacional de Abogados, en fin, hay una infinidad de formas
que garanticen eso que usted está diciendo, que es el clamor de la gente, un nombramiento independiente, de trayectoria, una persona impoluta, que garantice, pero lo más importante para mí es que desafíe los diferentes esquemas del crimen organizado. ¿Se ha quedado corto el procurador de la Nación, Javier Caraballo, para investigar a altas figuras del gobierno? Quizás por ejemplo, ¿qué figura usted considera que se debió de investigar, ya sea ministro de Estado o director, pero el gobierno de Laurentino Cortizo? Quizá se ha quedado corto involuntariamente. ¿Por qué? Porque obviamente él no tenía pues esa tranquilidad de la ratificación, ¿no? Porque ahora viene el periodo de la Asamblea de Diputados, que yo me imagino que eso ya va a estar resuelto. ¿Qué Pero hay significa áreas pero resuelto es arreglado? ¿Qué es lo que la gente más clama en este país? ¿Qué es lo que es el discurso que estoy escuchando de todos los candidatos? La corrupción. Pregunto, casos de corrupción de alto nivel, de alto perfil, ¿se han investigado? ¿Eso se ha hecho? ¿Alguna condena? ¿Se ha hecho? ¿Una ley, como por ejemplo la extinción de dominio, se ha logrado que se apruebe en la Asamblea? Tampoco. ¿Reformas que garanticen el combate a la corrupción? Tampoco. Entonces esas son cosas que yo creo que no se han pues tampoco ni iniciado. Dígame una cosa. No se han como promovido como corresponde. Usted ahorita me decía, pregúntame a mí, Susan, si yo lo hubiese hecho. Si usted hubiese sido el Procurador General de la Nación, aunque estuviera, y dígalo sincero, señor Olmo, porque el que pega mentiras se va al infierno, aunque estuviera en esa pequeña soguita delgada de que si me nombran o no me nombran, usted se hubiese atrevido a propiciar el tema de la discusión de extinción de dominio y hacer todas esas cosas que me acaba de mencionar, entendiendo que de eso dependía que lo nombraran o no. Renuncio inmediatamente. Si no lo dejan. Si no me dejan trabajar. Porque yo me debo al país, a la justicia, al Estado de Derecho, me debo a la sociedad, no me debo a ningún consejo de gabinete. Y yo renuncio inmediatamente si no me dejan trabajar. Los retos que tenemos en materia de justicia como país, si bien es cierto, hemos visto algunos avances a lo largo de los últimos años. Una Corte Suprema de Justicia que ha sido renovada, pero que también se ha hablado mucho del tema de la falta de presupuestos para el tema de la carrera judicial, los recursos necesarios también para el Ministerio Público. Que un caso se lleva con celeridad, el resto duerme el sueño eterno, ¿no? Quizás los de alto perfil, donde están involucrados políticos, argumentos como los fueros electorales que protegen a varios políticos mientras que a otros no, porque las reglas tienen que ser claras e iguales para todos, pero eso no es lo que tenemos en este momento. ¿Cuáles serían esos retos que usted identificaría y en los que los 8 candidatos tienen oportunidad de trabajar en propuestas reales y hacerlas? Nombrar más jueces, modernización del sistema de justicia, más personal y estimular al personal subalterno. Hay mucha recarga laboral en los jueces. Las audiencias, por ejemplo, en el sistema penal acusatorio se tienen que fijar mucho después porque están muy recargados. Una instalación, Susan, digna para el órgano judicial, digna para que los usuarios como los abogados, las abogadas, las personas que acudan a los tribunales tengan un lugar cómo llegar y cómo estacionarse. La parte informática, la actualización del procedimiento civil, que ya está próximo en ejecución. Entonces son retos importantes que creo que debe el nuevo gobierno apoyar el órgano judicial, porque lo que garantiza la tranquilidad de la sociedad es tener un órgano judicial fuerte. Comunicación. El ciudadano no entiende por qué un proceso es así, porque en este no. Ha mejorado en los últimos meses, pero siento que ahí todavía hay un reto de ser un poquito más transparentes, de tener la información accesible. He visto ahora periodistas que pueden entrar, cubrir ciertas cosas que antes eso no pasaba. Eso es bueno, pero todavía nos falta más. ¿Usted qué piensa? Sí, estoy de acuerdo contigo, Susan, que exista la transparencia y que los medios de comunicación tengan una manera de poder interpretar lo que dicen los tribunales en cuanto a algunos casos de altísimo perfil. Ya que usted habla de casos de alto perfil, ¿estuvo Panamá o la Administración de Justicia preparado para manejar algunos casos de alto perfil donde hemos visto pocas condenas en comparación a otros países? Por ejemplo, Panama Papers, New Business, Blue Apple y el famoso caso de Odebrecht. Ajá. Esos son casos que todavía están ¿Estaba pendientes. preparada la Administración de Justicia para atender esos casos o no estaba preparada? No lo veo, no estaba preparada. La verdad que han hecho un gran esfuerzo. Yo felicito al órgano judicial en grado sumo, al Tribunal de Primera Instancia, al Tribunal Superior y al mismo Pleno de la Corte. Han hecho un trabajo en grado sumo, ¿no?
de dar respuesta judicial y tutela judicial efectiva, pero tenemos un sistema de procedimiento penal que permite que las personas acudan y presenten sus recursos que corresponden para poder debatir su inocencia o culpabilidad, ¿no? Y hablando de casos de alto perfil, uno de los que ha generado debate y un sinnúmero de reacciones ha sido el New Business, donde es procesado y ha sido condenado en 2 instancias el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, hoy candidato presidencial. Los tribunales y la Corte le han negado todos los recursos, es más, una advertencia de inconstitucionalidad. Ya está a la vuelta de la esquina si la Corte, o específicamente la Sala Segunda de lo Penal, admite o no la casación. ¿Usted cómo ve este escenario jurídico? Bueno, sobre la advertencia, yo me ocupaba hace un rapidito, ¿no? Algunas normas, ¿no? El artículo 999 del Código Judicial habla de que pueden darse algún tipo de solicitud de aclaración de esa sentencia de la advertencia de inconstitucionalidad. Eso conectado con el artículo 1122 del Código Judicial, a lo cual obliga al tribunal a aclarar si hay frases oscuras o doble sentido. Todo auto o sentencia, según el artículo 1123 del Código Judicial, permite que se den ese tipo de aclaraciones, y eso con relación al artículo 1000 del Código Judicial, que también puede permitir, Susan y Félix, que se dé apelaciones a esta resolución, y eso puede también prolongar un tanto la decisión final de esa advertencia de inconstitucionalidad. Es decir, que hay un catálogo de normas que permiten que los abogados de la persona que ha sido, ¿no? Que ha promovido esta advertencia pueda también exigir que se aclaren algunos puntos de esa sentencia de inconstitucionalidad, de advertencia de inconstitucionalidad. Ahora, ¿en qué tiempo debe ocurrir todo esto? Porque mire, yo estoy moviéndome en distintos puntos de la ciudad de Panamá. Parezco taxista a veces. Y es el tema en todos lados en este momento que qué es lo que va a pasar con el expresidente Ricardo Martinelli. Usted estuvo aquí desde el año pasado conversando, hablamos de fechas, pero esas fechas no pasaron. O sea, esas fechas estaban en el line-up suyo por su estilo y planificación y ritmo de trabajo, pero en el sistema de justicia se ha demorado y ha tardado un poquito más. Y el tema es que ya la papeleta de las elecciones de mayo 2024 están a punto de mandarse a imprimir. Usted se imagina, señor Olmo, sea cual sea el escenario que ocurra, poniendo el escenario que sea inhabilitado el expresidente, lo que representaría tener la fotografía del señor Ricardo Martinelli en la papeleta por habernos tardado y demorado. Ayer el rumor en la tarde era que dentro de la Corte Suprema de Justicia habían opiniones a favor de rechazar. Y otros decían de admitir y decían está muy bien elaborado el documento trabajado por los abogados del expresidente. O sea, mire las tertulias entre abogados a las que yo tuve acceso. Pero ¿cuánto más nos va a poder tomar todo esto y lo que representa? O sea, el mismo panameño entonces está como a la expectativa. Entonces, ¿sabe? Sí, si buscas las grabaciones de mi entrevista, sin querer ser Nostradamus, mi intuición muy humilde, yo decía que en febrero todo estaba resuelto. En febrero. Mañana es febrero. En febrero. Mañana, Susan, eso sale hoy. Dije febrero, porque uno maneja los términos Ajá. y los tiempos. Y esto puede estar resuelto sin ser Nostradamus. Pienso que antes del 15 de febrero todo debe estar resuelto, hablando ya del tema de la advertencia, si hay aclaración, y de la admisión o no de la casación. Si no se admite esta casación, ¿puede el señor Martinelli ser presidente? Y esto se lo pregunto porque hay un debate en estos momentos entre los abogados seguidores de Martinelli, la defensa de Martinelli, los aduladores de Martinelli y los militantes de Martinelli. Señalan que puede ser presidente si se rechaza la casación porque hay precedentes como el del caso Mayín Correa hace varias décadas, el caso de la entonces diputada Ana Matilde Gómez. Sin embargo, hay otros juristas que señalan que se debe respetar la Constitución. La Constitución señala claramente que una persona condenada, es más, el caso del señor Martinelli sería condenado por 128 meses de prisión, que dice la Constitución, no puede ser presidente de la República. Sí. ¿Cuál es su análisis o cuál es su tesis? Bueno, Félix, yo veo muy difícil que eso ocurra, de que él corra, si la Corte no admite la casación. Es muy complicado porque
ya estaría agotada algunos aspectos que tienen que ver con el fondo del mismo proceso. Como bien dijo Susan, puede tratarse de un buen recurso, pero puede ocurrir también de que por algún tecnicismo, porque a veces por el tecnicismo se pierde el derecho sustantivo, por un derecho adjetivo se puede perder el derecho sustantivo según lo que diga la Corte. Eso es lo que quiero aclarar. Bueno, pero si la Corte no admite que esto puede estar ocurriendo pronto, eso regresa al tribunal y ya empieza la fase de ejecución de la sentencia y a girarse los oficios. ¿Y ¿Qué puede pasar? En ese caso el Tribunal sí Electoral de oficio, a mi manera de ver, de oficio puede entonces decretar de que queda inhabilitado o se da la interdicción para que él corra. En este caso, la juez Valoisa Martínez gira un oficio al Tribunal Electoral donde dice que ya está ejecutoriada la sentencia de la sentencia condenatoria. hago pausa, Diga. porque usted es abogado y él estudiante próximo a graduarse. Pero el resto de la población nanay, y yo no estudié abogada, porque si no, créame que ya fuera la magistrada presidenta de la Corte. Ahora, con esto que usted acaba de explicar, pareciera que hay dos vías al final para tratar de resolverse en el caso de que sea admitida. Si no es admitida. Si no es admitida. Si es admitida, sí corre. Ok, si no es admitida, viene este otro Escenario. escenario en donde puede el Tribunal Electoral decir si sí o si no, o la jueza Valoisa Martínez. El Tribunal Electoral, luego de enterar que está ejecutoriada la sentencia y que se da lo que se llama cosa juzgada, de oficio puede emitir una resolución donde inhabilita. Eso lo pueden aclarar más los magistrados, que bueno, sería una buena pregunta de Viene el ustedes viernes para el ellos. magistrado para acá. Exacto, eso sería una buena pregunta. Ok. O que ellos digan, no, voy a esperar el oficio de la juez Valoisa Martínez. ¿Sería normal donde que lo pon- hagan antes que la jueza Valoisa? Normal no, tiene que esperar que el Ok. auto esté ejecutoriado y cosas jugadas, no puede hacerlo antes. Eso sería violatoria de la Constitución y de la O sea que convencionalidad. al final del camino, para que usted me conteste a mí y al resto de que seguro se está preguntando, de ser obviamente no admitida, todavía hay el escenario o el futuro político del expresidente para correr no estaría del todo definido. No estaría todo definido, eso va a depender de los tiempos que surtan en todo el trámite que vienen ahora ¿Qué después de enredo esto, licenciado Olmo? Sí. De verdad. ¿Y por qué te ríes, Chutupo? No te rías ella, que me hace reír a mí. ¿Qué enredo esto? Y en zozobra el pueblo. Y en zozobra el pueblo en medio de campaña y todo lo demás. El pueblo inmerecidamente tiene que estar sufriendo estos vejámenes de situaciones de personas que ocupan cargos y que deben hacerlo cumpliendo con el principio de legalidad. El sistema de justicia está haciendo su trabajo bien o mal, lo está haciendo, pero estamos en estas situaciones que la verdadmente colocan al país en un aprieto. ¿Quién tendría la última palabra, la Corte Suprema o el Tribunal Electoral? Corte Suprema de Justicia, con esto de la admisión o no de la casación, que es el punto de quiebre para mí. En esa parte. Luego en esa la parte. segunda parte, allí... No, para mí es algo que es de tracto sucesivo. Te explico. De lo que ocurra en la Corte, Sala Penal, y de lo que ocurra en el Tribunal, Juzgado Liquidador, entonces actuaría el Tribunal Electoral. Supongamos que la sentencia sería ejecutoriada antes de las elecciones generales, ya el Tribunal Electoral imprime las papeletas, parece el rostro del señor inhabilitado Ricardo Martinelli, hablo en este escenario, no debe darse ninguna corrección, queda todo tal cual, pero el que quedaría en el cargo, en caso tal, gane el torneo electoral, sería su compañero de fórmula, Raúl Mulino. Eso hay que corregirlo. No me parece sano que en la papeleta, si la persona ya ha sido juzgada y vencida en el proceso penal como cosa juzgada y ejecutoriada, no me parece que debe aparecer en la papeleta. Por eso es que el tiempo no regresa, el tiempo vuela, el tiempo hay que aprovecharlo. Yo organizo eventos aquí en el canal y hago muchas cosas y los tiempos hay que cumplirlos porque si no luego tengo todo encima. Imprimir papeletas, más de 3 millones de papeletas, eso no se hace que usted lo mande en la noche y al día siguiente sale de la impresora. No, todo eso tiene un tiempo de producción. El viernes estará aquí el magistrado, uno de los magistrados, exclusiva de radiografía, así que ahí conversaremos. Que le vaya bien, señor Olmo. Hágame caso, la próxima vez que venga con su look metrosexual
Y vaya a las audiencias así. Se ve moderno, se ve chic. Mire, ve a Iron Man, ¿no? Para mí, tú quieres que la réplica, ¿no? Panameña. ¿Cómo se llama el actor? Se me fue el nombre ahorita mismo. No sé cómo se llama. Ay, Dios, el actor de Iron Man. Bueno, que tiene una historia muy bonita, para que sepa también. Aparte de verse muy bien y ser muy guapo, fue un hombre que consumió drogas, que estuvo preso en el piso, en el fondo, se levantó y hoy es uno de los actores de Hollywood más bien pagados. Para que usted vea que todos los seres humanos tenemos la oportunidad siempre de otra cosa buena. Así mismo es. Y usted tiene los lentes parecidos al Iron Man panameño. Igual. Él dice que él es el Iron Man panameño, usted es la réplica del Iron Man panameño. Son las 8:34, aquí estoy rodeada de Iron Man. Vamos a la pausa, Félix Antonio. Regresamos en minutos.